Quiero invitarles, mis hermanos, que vayamos al Evangelio de Juan. Vamos a leer dos pasajes. El primero está en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Evangelio de Juan capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 37 y después nos vamos a brincar hasta el 44. Juan 6, 37. Vamos a leerlos mejor todos desde el 37 al 44, sin brincarnos los que están en medio. Juan 6 del 37 al 44. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios, que dice así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todos juntos, mis hermanos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hasta allí le dejamos la lectura y vamos a Romanos 8. Ahora vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 30. Romanos 8, leemos desde el 29 y 30. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de nuestro Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. La doctrina del llamamiento eficaz o gracia irresistible es la doctrina que nos corresponde, según como hemos estado viendo en esta serie, mis hermanos, que comenzamos hace como más de un mes, y comenzamos con la doctrina de la depravación total del hombre, que nos enseña que el ser humano es incapaz de escoger a Dios, porque no puede, ya que está muerto, y por tanto tampoco quiere. Así que el hombre en ese sentido es incapaz de escoger a Dios y incapaz de aceptar la salvación que solo Dios puede dar. Por tanto, Dios escogió. La siguiente doctrina fue elección incondicional. Por tanto, Dios escogió desde antes de la fundación del mundo quiénes habrían de ser salvos. Y los escogió por su pura gracia. Solamente por pura gracia. Una vez que los ha escogido, ellos siguen siendo pecadores, culpables de su pecado, así que Cristo se entrega por ellos, y lo vimos en la doctrina hace 8 días, que se llamó expiación limitada o redención particular. Cristo se entrega y muere por esas personas que el Padre eligió y que se las dio como regalo a su Hijo. Muy bien, hasta aquí estamos. Hoy
Vamos a responder a la pregunta, ¿cómo es que el hombre o cómo es que esta persona escogida por Dios responde al llamado de Dios? ¿Cómo es que responde? Y una pregunta más, ¿por qué no todos lo hacen? ¿Por qué no todos responden al llamado de Dios? Y quiero que comencemos imagina por un momento, mi hermano, ese ejemplo que he puesto, pero lo voy a poner un poco distinto. Imagina por un momento a un hombre flotando en medio del océano. No está luchando, no está pidiendo ayuda, no está moviendo ni un dedo, está muerto en el océano, ya, flotando. Dicen los que saben de esto que no sé después de cuántos días el mar hace que el cuerpo solito flote por las sales y es cuando los encuentran. Este ya está flotando, ya está muerto de días. Ahora imagina a alguien parado en la orilla del océano, que ve a lo lejos a ese hombre flotando ya muerto y le grita desde la orilla del océano: ven, nada hacia mí y te voy a ayudar. ¿Servirá ese llamado? ¿Servirá en algo ese llamado, mis hermanos? Pues esa es la condición del ser humano sin Cristo. Está muerto en delitos, en pecados, incapaz de oír y de venir y responder al llamado de Cristo. No pueden, porque están muertos. Puedes gritarles, puedes rogarles, puedes hincarte y decirles: ven a Cristo. No van a venir, porque están muertos. Pero el Evangelio, mis hermanos, nos revela algo glorioso. Y es que Dios no se quedó en la orilla del océano gritando: ven y te ayudaré. Él saltó al océano, nos tomó en sus brazos, nos trajo a la orilla, nos dio vida y entonces nos dijo: sígueme. Y a esto le llamamos el llamamiento eficaz. Este es el llamamiento eficaz, esta es la doctrina del llamamiento eficaz, o como también se le conoce, gracia irresistible, porque no nos podemos resistir a ese llamado después de que el Señor nos vuelve a la vida, nos da un nuevo corazón y entonces voluntariamente y gustosamente decimos: sí, Señor, te quiero seguir. La obra poderosa, invencible y personal del Espíritu Santo, por la cual Dios trae a sus escogidos a Cristo, transformando sus corazones para que ellos quieran venir. Esta es la doctrina de la gracia irresistible o llamamiento eficaz. Y lo vamos a ver, mis hermanos, con 3 puntos muy sencillos. Hoy veremos cómo Dios nos llamó y cómo ese llamado no falla. Y veremos qué respuesta debemos dar nosotros, la respuesta que Él exige de nosotros. Cómo Dios nos llamó, en qué condición estábamos, cómo esa respuesta no falla y la respuesta que nosotros le damos a ese llamado. Y lo veremos en 3 puntos muy sencillos. Vamos a ver la condición, vamos a ver la proclamación y terminaremos hablando de la participación. 3 puntos sencillitos con la misma terminación fonética para que nos los tratemos de memorizar. La condición, ¿cuál otra dije? La condición, la proclamación y la participación. La condición, la proclamación y la participación. 3 puntos a través de los cuales vamos a tratar de entender con la ayuda del Señor esta doctrina tan maravillosa del llamamiento eficaz, la gracia irresistible. Ok, comencemos con el punto número 1, la condición. ¿Cuál era la condición del hombre? ¿Cuál era nuestra condición antes del llamado que el Señor nos hiciera? ¿Cuál era nuestra condición? Que de hecho es la condición de todos los seres humanos sin Cristo. ¿Recuerdan Efesios capítulo 2, versículo 1? Que dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál era la condición del hombre sin Cristo? ¿Cuál era nuestra condición antes de escuchar el llamado de Dios? Que estábamos muertos espiritualmente. El ser humano puede tener la chispa de la vida para muchas cosas, mis hermanos, para muchas. Pero espiritualmente, el ser humano en su condición natural, es decir, sin Cristo,
está muerto espiritualmente y por eso no le interesan las cosas de Dios. No le interesan. No está enfermo. El ser humano en su condición natural no está enfermo, no está débil, está muerto. Está muerto. Y si hoy tuviéramos aquí un muerto, primeramente Dios nunca lo tendremos. Y si tú le llamaras y le gritaras y te acercaras a su oído y le dijeras, levántate, ¿te escuchará el muerto? Ya no escucha, está muerto. Esa era nuestra condición espiritual antes de que Dios nos llamara a través de Cristo. Un muerto no responde, un muerto no escucha, un muerto no se mueve hacia Dios. Lo único que hace un muerto, ¿sabes qué es, mi hermano? Descomponerse cada día más y más y más. Y esa es la condición del ser humano sin Cristo, que se va descomponiendo cada día más y más. Nacemos, pues nos vemos inocentes, decimos, es que los niños son santitos. Pues yo lo dudo mucho. Yo lo dudo mucho. Creo que los niños es un ejemplo de la naturaleza caída del hombre. ¿Un niño piensa en otro niño o solo quiere las cosas para él? No, por naturaleza los niños son egoístas. ¿No lo has notado? ¿O tú le enseñaste a ser egoísta a tu hijo? No le prestes a nadie tus juguetes, bueno, a menos que haya maldad así de grande en nuestro corazón. Pues siempre decimos, comparte tus juguetes. A un niño se le enseña a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Lo bueno, porque ya saben hacer lo malo. O sea, hacen algo, avientan unos guamazos. Decía un psicólogo que si los niños tuvieran la fuerza de un adulto, híjole, no sé a cuántos ya habrían matado. Tan solo yo puedo ver en mis hijos cuando mis niños se pelean, hijo, haz esto, y avientan. Digo, si esa fuerza fuera la de un adulto, mis hermanos, el ser humano sin Cristo, lo único que hace es, como va pasando el tiempo, se va descomponiendo más y más, como un muerto. Un muerto al paso del tiempo, ¿qué le va pasando a ese cuerpo? Se va descomponiendo. Se va descomponiendo, hasta uno dices, ya no lo soporto. Y así es el ser humano sin Cristo. Es incapaz de buscar a Dios, como dice Romanos 3:10, no hay quien busque a Dios. Pero hermano, yo desde chiquito he sentido la inclinación de buscar a Dios, bueno, al Dios de tu imaginación, pero no al Dios de la Biblia. No el Dios de la Biblia. El ser humano por naturaleza, decía Juan Calvino, uno de los reformadores, dice Juan Calvino que el ser humano es una fábrica de ídolos. Nos encanta ser ídolos, mis hermanos. Y si no hacemos de ídolos a un hombre espiritual de la antigüedad, hacemos de ídolos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, o a algún artista, algún cantante, pero somos fábricas de ídolos. Nos encanta levantar a hombres en alto y decir, wow, yo quisiera ser como él. Pero a Dios, al Dios de la Biblia, no hay quien le busque en ese estado espiritual muerto. No hay inclinación espiritual en el corazón natural del hombre. Por tanto, rechaza el evangelio por naturaleza. No le interesa el evangelio. No le interesa. Le parece cosa de locura. Es una locura el evangelio. Eso dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que para el hombre natural la predicación del evangelio es una locura. Es una locura. Una locura. Es más, el evangelio para una persona en su estado natural, muerto espiritualmente sin Cristo, el evangelio es algo ofensivo para él. Por lo menos el evangelio que proclama la Biblia, Porque hoy hay cierto evangelio, entre comillas, que no es ni bíblico, ni es el que predicaron los apóstoles. Y ese no ofende. No, ese todos lo abrazan. Es como el mensaje siguiente. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. ¿Alguien se ofende con ese mensaje? Nadie se ofende. Hasta el ateo dice, amén. Amén. Lo quiero. Si Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mí, lo quiero. Pero el verdadero evangelio, mi hermano, el verdadero evangelio es un llamado al arrepentimiento. Nos confronta con nuestro pecado. Y eso, al ser humano en su condición natural, sin Cristo, le ofende. Le ofende.
Alguna vez alguien ponía el siguiente ejemplo, en este caso, mis hermanos. Imagínate, vamos a poner el ejemplo de los dos evangelios, bueno, que uno es falso, por tanto no lo es, y el verdadero. Mi hermano, imagina que tú estás parado el 11 de septiembre del 2001, no me equivoco, del 2000, ¿cuándo fueron los de las Torres Gemelas? 2001, ¿no? Estás parado fuera del World Trade Center en Nueva York, viendo que toda la gente está entrando a trabajar una hora antes del atentado. ¿Cuál sería el mensaje que les dieras a esas personas que están entrando a trabajar? Les dirías, oye, detente, hombre, tengo un mensaje para ti. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Pero tú sabes que en una hora un avión se va a estrellar contra aquellos edificios y la mayoría de ellos no van a salir y se va a derrumbar y van a morir. ¿Cuál es el mensaje? El siguiente. Tú lo sabes, tú sabes que van a morir. Les dirías, oye hombre, tengo un mensaje para ti. El Señor quiere resolver todos tus problemas. ¿Tienes problemas con tu esposa? El Señor te los quiere resolver. ¿Tienes problemas con tu familia? Dios quiere resolver tus problemas con tu familia. Ven a Él. Y tú dices, pero en una hora va a morir. ¿Les predicarías esto? Ese es el evangelio falso. Dios quiere resolver tus problemas. Tiene un plan maravilloso para ti. Todos dicen, lo quiero. Sí, yo lo quiero. Pero si tú sabes que en una hora van a morir, ¿cuál sería el mensaje que les darías? Oye, hombre, ponte a cuentas con el Señor. Pídele perdón por todos tus pecados, porque de lo contrario estarás perdido y te irás a una eternidad sin Cristo. Pero Cristo murió en la cruz por tus pecados. Ven a Él en arrepentimiento y fe y tendrás vida eterna. Ese es el verdadero evangelio. Pero el hombre en su estado natural aborrece este evangelio. Yo no quiero un Dios que me salve. ¿Que me salve de qué? Si acaso hay un Dios, quiero un Dios que me resuelva mis problemas económicos, mis problemas emocionales, mis problemas familiares. Y es que todos los seres humanos, mis hermanos, todos, incluso los que dicen no creer en Dios, quieren eso. Todos, cristianos y no cristianos. Todos quieren felicidad, prosperidad, pero no todos quieren salvación. Solo aquellos que son transformados por Dios es que desean esto. Lo vamos a ver ahorita. Así que, mis hermanos, como aplicación de este primer punto donde estamos hablando de la condición del hombre, antes de Cristo no estábamos cerca ni a medias de la salvación, estábamos totalmente lejos. Y la realidad era porque estábamos muertos. Por tanto, mi hermano, si hoy tú crees en Cristo y estás hoy aquí sentado escuchando la voz de Dios, no es por tu inteligencia que estás aquí, No es porque, yo fui más inteligente y yo sí entendí el evangelio. No, fue solo por la gracia de Dios. Fue por pura gracia, como dice Efesios. Hemos visto la condición del ser humano, mis hermanos, que este está muerto espiritualmente, a este le ofende el evangelio. Por tanto, si el hombre está muerto espiritualmente y no puede responder al llamado de Dios, entonces Dios tuvo que haber hecho algo. Y así pasamos al punto número 2, que le hemos llamado la proclamación. Hemos visto la condición del hombre sin Cristo, muerto espiritualmente. Ahora pasemos a ver la proclamación. La proclamación hablando del llamado que hace Dios al pecador. Y esto, mis hermanos, solo se hace a través de la predicación. No hay otro medio. Dios escogió que fuera la predicación del evangelio el medio a través del cual Él llama a los pecadores. Es increíble, mis hermanos, que no solamente hoy, sino todo el tiempo, el mensaje del evangelio está siendo atacado por diferentes corrientes. Llámale psicología, llámale humanismo. Y es que hoy en día parecen temas tan parecidos que podríamos perdernos creyendo
que el humanismo y el cristianismo, oye, pues es lo mismo, ¿no? No, son temas totalmente distintos. El humanismo busca el bienestar del hombre y dice, ama a los demás, pero primero ámate a ti. Procúrate a ti para que entonces puedas amar a los demás. Y el humanismo parece una doctrina muy noble, muy amable, pero mis hermanos, su final es camino de muerte. El cristianismo no es ámate a ti mismo, el cristianismo es ama a Dios, aborrece tu pecado. Y esto no le gusta al hombre natural, como decíamos. Pues Dios escogió la predicación para que fuera el medio a través del cual Él llama a los pecadores. Por tanto, mis hermanos, creo que los predicadores deberíamos, si no defender, solamente ajustarnos a lo que Dios ya ha pedido. Y es que sea a través de la predicación del Evangelio que dejemos que Cristo llame a los pecadores. Pero hoy en día, mis hermanos, no sé si lo has notado, pueden haber muchas iglesias que pueden quitar la predicación ya del culto y que no tienen la predicación como el centro del culto cristiano y que a lo mejor ven más llamativo, oye hermano, ¿y por qué mejor si en lugar de 50 minutos de predicación, de 40 o incluso hasta de 1 hora cuando exagera, ¿por qué no mejor metemos unas obras teatrales? ¿Y por qué no mejor proyectamos una película? ¿Y por qué no mejor traemos payasitos? Es que, mi hermano, ese no fue el medio a través del cual Dios escogió que fuera el llamado a los pecadores. Lo podemos hacer en alguna otra actividad, pero en el culto cristiano Dios escogió que fuera la predicación, lo que estamos haciendo, abrir la Biblia, exponer la Escritura, lo que dice Dios, fuera así la manera como Dios llama al pecador. Pero te decía, mi hermano, que hoy en día está esto tan confuso, que hoy en día no se sabe ni qué es predicar. Y muchos creen que predicar es pasar a dar mi testimonio personal. Ay, voy a predicar. ¿Y qué vas a predicar? Sobre mi testimonio personal. Pues discúlpame, mi hermano, eso no es predicación. Ese es tu testimonio personal y es útil y es bueno, lo puedes en algún momento compartir con alguien, pero eso no es predicar. Predicar no es hablar de ti, porque ese es el testimonio personal, ¿no? Hermano, yo recuerdo que el día tal, el año fulano de tal, la hora tal, yo vivía. Hermano, no estás predicando. O sea, discúlpame, no estás predicando, estás compartiendo tu testimonio, es diferente. Predicar es abrir la Biblia y hablar, no de ti, sino de Cristo. En el instituto damos una materia que se llama homilética, y uno de los consejos de la homilética es, hermano, cuando pases a predicar, procura hablar lo menos que puedas de ti. Evita el yo. Yo, hermano, yo, no, evítalo. No pasas a hablar de ti, pasas a hablar de Cristo y del llamado que Cristo hace al arrepentimiento. Eso es predicar, abrir la Biblia y exponerla. Abrir la Biblia y exponerla, explicarla. Dios escogió la predicación para que sea a través de ella que proclamemos el llamado al arrepentimiento. Pero veamos, mis hermanos, 2 tipos de llamado. Estamos en el número 2, la proclamación. En primer lugar, veamos el llamamiento externo del Evangelio. En la proclamación hay un llamamiento que es externo. Es decir, este se predica a todos por igual. Dios llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el llamado externo, un llamado externo a todos, es un llamado universal. A todos se les da, a las ovejas y a las que no son ovejas. Se les predica a todos, es el llamado externo o llamado universal. A todos se les llama al arrepentimiento. Pero no todos escuchan. Este tipo de llamado, mis hermanos, el llamado universal, el externo, es un llamado que puede ser resistido. Mucha gente lo resiste y no responden al llamado externo. Se predica el Evangelio, se llama al arrepentimiento,
se llama a venir a Cristo en fe, a depositar toda su confianza solo y únicamente en Cristo para la salvación, pero no todos responden, aunque el llamado se les hace a todos. Es más, mi hermano, este llamado universal hace el efecto contrario en aquellos que no son ovejas. ¿Sabes qué hace con ellos? Los endurece más. Los endurece más. Pongamos el mismo ejemplo del muerto, una persona muerta, y el sol. ¿El sol para un muerto es bueno o es malo? O sea, si los pones al sol, en cuestión de horas, vas a decir, aunque mejor lo tapamos, ¿no? O sea, el sol no es bueno para el muerto, lo descompone más. Pero el sol para un vivo, ¿es bueno o es malo? Es bueno, mi hermano. Ya yo entre más avanzo en edad me doy cuenta de lo bueno que es el sol. Antes escuchaba a las personas ya de cierta edad, de 40 en adelante, que decían, ay, nada más empieza el frío y me empiezan a doler los huesos, me duele la mano, y decía yo, ¿será? Y yo digo, oye, sí es cierto, ya cuando empieza el friecito, los dolores como que aumentan, ya uno está buscando a ver que me den solecito un poquito. El sol es bueno para el vivo, pero es malo para el muerto. El evangelio y el llamado que hace el evangelio es bueno para el vivo, pero es malo para el muerto. Para aquel que no es elegido y no es oveja de Cristo, ¿sabes qué hace, mi hermano? Le endurece más el corazón y se descompone más. Y entre más le predicas, más se descompone. Este llamado externo es un llamado universal. No tenemos que decir, ay, pues ¿para qué predico? ¿Qué tal y no es elegido? Tú predica. El evangelio va a hacer dos cosas, o lo hace consciente delante del trono de Dios el día del juicio final de lo corrupto que fue y que merece el infierno, o quebranta su corazón, lo convierte y viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso el mensaje, la predicación del evangelio, mis hermanos, no debemos de preguntar, pues entonces qué chiste predicar y al final todos los que son salvos pues van a ser salvos. No, es que Dios quiso que fuera a través de la predicación que aquellos que son sus ovejas oyeran su voz y los que no endurecieran más su corazón. La predicación es el medio que Dios escogió para hacer el llamado al arrepentimiento. Por tanto, mis hermanos, cuando alguien sube y predica aquí, y abre la Biblia, y expone la Biblia, y explica la Biblia, y habla de Cristo, ¿sabes qué está haciendo esta persona? Está dejando que sea Cristo a través de él que esté hablando. Es Cristo a través de él. Por eso, mi hermano, al final, cuando terminamos de predicar, o sea, no deberíamos de buscar el halago, porque, mi hermano, no fuiste tú. Tú solamente, imagínate, mi hermano, que acabando de predicar este micrófono, quisiera que le dijeran, oye, qué bien predicaste. El micrófono solamente se encendió y dejó que pasara la voz. Eso es lo que hacemos los predicadores. Señor, aquí estoy, predica tú. Y por tanto, al final, nada de gloria para mí, ni para el predicador, nada de gloria, porque fue Cristo a través del predicador. Recuerda aquel hermoso pasaje que dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Y es que el predicador, cuando abre su boca para exponer la Biblia y presentar a Cristo, ya ni siquiera son sus pies. ¿Sabes de quién son los pies? Es Cristo mismo, predicando a través de él, llevando su mensaje a través de sus pies. Tus pies pueden estar bien feos, mi hermano, pero no te preocupes, que no fueron tus pies los que llevaron el mensaje del evangelio, fueron los pies de Cristo. Y Cristo, a través de la predicación, sigue haciendo el llamado hoy, así como lo hizo cuando Él estuvo aquí entre nosotros. Él lo sigue haciendo hoy en la predicación. Pero hay un llamamiento que es externo, universal,
el cual se rechaza, el cual es resistido por la mayoría, y estos endurecen más su corazón, se burlan del evangelio, son indiferentes. ¿Y cuál es la razón? Están muertos espiritualmente. Y lo único que provoca el mensaje del evangelio es que su corazón se endurezca más y que ellos, como muertos espirituales, a la exposición del sol, se descompongan más y más y más. La predicación, mi hermano, con valentía, o más bien la predicación debe ser con valentía, sabiendo que la conversión no depende de nuestra elocuencia, sino del poder de Dios. Mi hermano, creo que el predicador no debería preocuparse por convencer a la gente de que lo escuchen. ¿Cómo hago para que me escuchen y para que respondan al llamado? Hermano predicador, no es tu trabajo. No es tu trabajo. Ese trabajo solo lo hace el Espíritu Santo. Tú puedes ser lo más elocuente que quieras, lo más emotivo, gritar. Pero si ese mensaje el Espíritu Santo no lo lleva al corazón, no responderán. No responderán. Por tanto, mi hermano, creo que el predicador tampoco debería de evaluar su predicación viendo la respuesta de su público. No, pues no respondieron. No es tu trabajo. Tu trabajo es predicar y punto. La respuesta solo la puede lograr el Espíritu Santo. Quien lleva esas palabras que salen de nuestra boca, nosotros solo las llevamos a los oídos, pero el Espíritu Santo la lleva del oído al corazón. Y entonces responden al llamado. Responden al llamado. Por tanto, mis hermanos, creo que a veces, no sé si han notado, yo en lo personal no lo hago. Si alguien lo quiere hacer, también respeto. No me gusta al final de la predicación tocar el teclado, ahí con una melodía. O sea, no es necesario tratar de manipular las emociones de la gente para que entonces respondan al mensaje del evangelio, ¿no? Y bajar la luz, y ya la luz más tenue, y ahora sí, acá una melodía acá que... No es mi trabajo convencer. No es el trabajo del predicador convencer al pecador de venir a Cristo. Eso muchas veces termina siendo pura manipulación. Y en el momento responden, pero al paso del tiempo te diste cuenta que solo fueron emociones. Es el Espíritu Santo de Dios el que lleva ese mensaje del oído al corazón, sin manipulación. Sin manipulación. Pero hay otro tipo de llamado. Hemos visto el llamado externo, el cual es resistible. El que está muerto espiritualmente, pues lo resiste porque no puede responder a este llamado. Pero, número 2, estamos en la proclamación, Hemos visto la condición, estamos en la proclamación. En la proclamación estamos viendo dos cosas: el llamamiento externo y el llamamiento interno, o llamamiento eficaz. Esta es la obra soberana del Espíritu Santo y es irresistible. Cuando el Espíritu de Dios lleva ese mensaje al corazón, no se pueden resistir. Nadie se puede resistir al llamado interno de Dios. Se predica el evangelio externamente a todos. Ese mensaje llega al oído, pero solo el Espíritu Santo lleva ese mensaje al corazón. Y cuando ese mensaje llega al corazón, es el llamamiento interno, este es eficaz. Y el ser humano, por tanto, responde al llamado. En Hechos capítulo 16, versículo 14, si quieren buscarlo, solamente se los voy a narrar. Tenemos la ocasión cuando el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, si no me equivoco, cruza a Macedonia y encuentra a una mujer llamada Lidia, que se dedicaba a la púrpura, tenía ropas, y era un trabajo pues muy especial. De hecho, esta era una mujer empresaria, muy bien acomodada económicamente. Y dice la Escritura que cuando el apóstol Pablo les comenzó a predicar el evangelio,
pues todos escucharon, o las mujeres que estaban ahí reunidas escucharon, pero ninguna pues dio una respuesta. Pero dice Hechos 16 que Dios abrió el corazón de Lidia. Solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, mi hermano, puede abrir el corazón del pecador para que escuche el mensaje del Evangelio y responda. Dios abrió el corazón de Lidia para que ella respondiera al mensaje y dijera: sí, yo quiero a Jesús. En 2 Corintios 4:6 dice el apóstol Pablo que es Dios, a través de su Espíritu Santo, que ilumina la mente del pecador para que te pueda ver la luz del Evangelio, porque antes de eso el ser humano en su estado natural está ciego. ¿Por qué está ciego? Porque está muerto. Pero Dios ilumina su mente y entonces pueden decir: oye, ¿es tan claro el Evangelio? Y entonces este llamado, mis hermanos, produce vida espiritual, produce vida. Creo que el mejor ejemplo, haciendo una analogía de esta narración que fue verídica, no es una parábola, es la resurrección de Lázaro. Para poder entender un poquito cómo es el llamamiento interno o eficaz. ¿Recuerdas? Lázaro está muerto. ¿Cuántos días lleva Lázaro muerto? 4 días. O sea, ya estaba su cuerpo en descomposición. Ya estaba ahí en la tumba. Cuando Jesús pide que retiren la piedra, una de sus hermanas: Señor, es que ya son 4 días. O sea, ya el cuerpo ya está en descomposición. Pero Jesús manda que quiten la piedra. Fíjense hasta aquí. Veamos en cómo participó Lázaro. Veamos en qué momento participó Lázaro. Cuando Jesús dijo: Lázaro vivirá, le dijo a su hermana. ¿Acaso Lázaro le dijo: Señor, quiero vivir? ¿Lázaro se lo pidió? ¿No? Jesús dijo: Lázaro vivirá. Sí, Señor, sé que resucitará en el día postrero. Jesús dice: no me estás entendiendo, Marta. Retiren la piedra. ¿Lázaro retiró la piedra? Para que el Señor me resucite, pues tengo que retirar la piedra. Lázaro está muerto. Y entonces Jesús dijo, porque Lázaro se lo pidió: quiero que me revivas. ¿No fue así? Lázaro está muerto. Y entonces Jesús grita, alza la voz y dice: Lázaro, ven fuera. Y en ese momento, al llamado de la voz de Cristo, ¿qué hizo Lázaro? Resucitó, revivió por el poder del llamado de Cristo. ¿Qué hizo Lázaro? Nada. Solo respondió al llamado porque fue resucitado. Pregunta, mis hermanos, ¿qué es primero? ¿Qué es primero? ¿El aceptar a Cristo en el corazón para ser salvo? ¿O porque soy salvo es que acepto a Cristo en mi corazón? ¿Qué es primero? Primero soy salvo y por eso respondo a ese llamado. No es que, como yo hice la oración del pecador, entonces yo ya soy salvo. No, espérame, es al revés. Porque tú fuiste regenerado, es que tú respondiste al mensaje del Evangelio y dijiste: sí quiero a Cristo en mi vida. Si tú hiciste eso es porque tú fuiste de antemano regenerado. Es primero la regeneración y después la respuesta que damos al llamado del Evangelio. Porque estábamos muertos, como Lázaro. Lázaro, al escuchar la voz de Cristo, resucitó y entonces pudo obedecer la voz de Cristo y salió brincando a encontrarse con su Señor. La voz de Cristo es tan poderosa, mis hermanos, que cuando es llevada al corazón del hombre muerto espiritualmente, ¿sabes qué hace Responde. Solo piensa en lo siguiente, mi hermano. Ya una vez te lo decía aquí. En la voz de Dios, el poder de la voz de Dios, que la tenemos aquí en la Biblia. Génesis capítulo 1 dice: y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió, mi hermano? Y fue la luz, solo por la voz de Dios. Sea la luz, y fue la luz. Sepárese lo mojado de lo seco, y ¡fum!, se separó.
y tú lees Génesis capítulo 1, solo por el poder de la voz de Dios obedece el universo. Pues por el mismo poder de la voz de Dios, el pecador resucita y obedece el llamado de Cristo de sígueme, sígueme. El llamado interno, el llamado eficaz, cambia la voluntad del pecador. ¿Sabes por qué? Porque lo hace nacer de nuevo. ¿Recuerdas a Nicodemo? Cuando se entrevista con Jesús de noche, por temor a que sus amigos vieran, entonces llama a Jesús, lo trae y le dice, pues mira Jesús, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces. Y Nicodemo era un hombre pues intachable ante la sociedad, muy religioso. Y Jesús lo detiene en alto, le frena el carro y le dice, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. De lo contrario, no podrás ni siquiera ver el reino de Dios. Si no lo podrás ver, mucho menos podrás ser parte de él. Necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Y desarmó a Nicodemo. Y Nicodemo dijo, no, pues eso es imposible. ¿Cómo se puede hacer eso? No lo puedes hacer. Esto para los hombres, ¿recuerdas? Los discípulos con Jesús. No, Señor, si así es, entonces, ¿quién va a ser salvo? Nadie. Y Jesús les dice, tienen toda la razón. Esto para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Es posible para Él. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Si él nacía de nuevo, entonces podía responder al llamado del Evangelio. De lo contrario, no podía responder porque estaba muerto. El llamamiento interno, el llamamiento eficaz, mis hermanos, es la voz de Cristo llevada del oído al corazón. Cuando se predica el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo toma ese mensaje y lo lleva al corazón. Y entonces el ser humano, el natural pecador, nace de nuevo. Y entonces voluntariamente dice, sí, yo quiero al Señor. Bien dijo alguien que el primer acto libre del ser humano, ¿sabes cuál es? Cuando viene a Jesús. Es que, hermano, ¿acaso no Dios violenta con eso nuestro libre albedrío? ¿Acaso Dios, o sea, si decimos que entonces Dios lo hace todo y Él entonces nos lleva... ¿Recuerdan el pasaje que leíamos de Juan? Nadie viene a mí si el Padre no le trae. Nadie va a venir a mí si el Padre no me lo trae. ¿No acaso eso violenta nuestro libre albedrío? Hermano, ¿cuál libre albedrío? ¿Cuál libre albedrío? ¿Somos realmente libres? ¿El ser humano es libre, mis hermanos? No es libre el ser humano. El ser humano es esclavo del pecado, esclavo de sus deseos pecaminosos, que son evidencia de su muerte espiritual. Es esclavo de sus pecados. Para aquellos que predican y proclaman un libre albedrío, no es que Dios respeta tu libertad. No sé si han escuchado la siguiente frase. Dios es todo un caballero. Y Él al final respeta lo que tú decides. Él te dice, ven a mí, que te quiero dar salvación. Pero Él respeta tu decisión, ¿eh? Mi hermano, si Dios fuera un caballero en este sentido, nadie sería salvo. Porque nadie quisiera. Todos dirían, no quiero ser salvo. No quiero ser salvo. No te quiero a ti, Dios. No te quiero a ti, Jesús. Quiero tu cielo, quiero tu mundo, quiero tus bendiciones, pero no te quiero a ti. Mi hermano, el ser humano natural, ¿quiere ir al cielo? Sí. ¿El ser humano natural quiere ir al cielo? Sí. Pero que no esté Cristo, que no esté Dios. No, Dios, pero sin Dios. Lo quiero para mí, para mis amigos, para mi familia, para que nos la pasemos bien. El ser humano sin Cristo, en su estado natural, quiere el mundo de Dios, porque este mundo es de Dios. ¿Quiere el mundo de Dios? Sí, se pelean por él, mis hermanos. Por eso son las guerras. Por eso son las guerras. Para ver quién tiene más territorio. Y se pelean por el mundo. Pero este mundo es de Dios. El ser humano natural, muerto espiritualmente, quiere las cosas de Dios, pero no quiere a Dios. ¿Recuerdas aquella parábola de aquellos hombres, el padre o aquel hombre que tenía una finca? Y dijo, la voy a dar a rentar, voy a contratar trabajadores para que vengan aquí a trabajar, y contrató a muchos. Y se fue, lejos. Dijo, oye, ya pasó un año,
es tiempo de que, bueno, no lo hizo así porque no había relojes, ¿verdad? En aquel entonces. Y Dios dijo, ya pasó un año, así que voy a mandar algunos mensajeros para que me den la parte que a mí me corresponde, porque es mi hacienda, es mi herencia. Y mandó mensajeros. ¿Recuerdas lo que hicieron con ellos? ¿Sí recuerdas? Los mataron. ¿A quién le vamos a dar algo de la hacienda de esta? No, de la finca, no, todo nos pertenece a nosotros. Nosotros la trabajamos, es nuestra. Y los mataron. Escapó uno y fue y le dijo al dueño, ¿qué crees que mataron a todos? Dijo, ok, voy a enviar a otros. Envió a otros más. ¿Y qué crees que hicieron? Los mataron. Entonces dijo el dueño, ok, voy a enviar a mi hijo. A él respetarán. Y envió a su hijo. Y cuando el hijo vino y dijo, el dueño de este lugar les pide pues que le devuelvan lo que a él le pertenece. ¿Qué crees que hicieron? Cuando le vieron dijeron, he aquí el heredero, matémosle y quedémonos con la herencia. Eso es lo que el ser humano está intentando hacer todo el tiempo, mi hermano. Matar a Dios. Incluso un filósofo dijo, Dios ha muerto, ¿recuerdas? Así ponía, Dios ha muerto. Él murió y Dios sigue vivo. Es decir, el hombre desea que Dios muera para quedarse con lo que a él le pertenece, este mundo. Quedarse con las playas tan bonitas que son, quedarse con los bosques, que esto me pertenezca a mí. Le pertenece a Dios. El ser humano natural desea las cosas de Dios, pero no quiere a Dios, como en la parábola. Y mataron al hijo. Y entonces dice el padre, el dueño de la finca, ok, no queda otra más ir con mi ejército y destruirlos a todos. Es la historia de la humanidad, mis hermanos. Esa es la historia de la humanidad. A través del llamamiento interno, Dios cambia esa voluntad del hombre que no quiere a Dios y no quiere a Cristo, quiere las cosas de Cristo, pero no a Él. Pero a través del llamamiento interno, Dios viene, transforma su corazón, porque si Dios respetara nuestro libre albedrío, nadie escogiera a Dios. Porque somos esclavos de nuestro pecado, de nuestros deseos. Y es a través del nuevo nacimiento que Dios cambia nuestros deseos. Nos liberta y entonces voluntariamente y libremente lo escogemos a Él. Esta doctrina garantiza la respuesta del Evangelio. A los que Dios llama internamente, responden, mis hermanos, responden al llamado. Mis ovejas oyen mi voz, ¿te acuerdas? Ya lo veíamos. Y ellas me siguen. ¿Quiénes? Las ovejas. ¿Quiénes? Los que escuchan ese llamado interno. Y todos los que el Padre llama, vienen a Cristo. ¿Recuerdas Romanos que leíamos? A los que conoció, a estos mismos, a la misma cantidad, los predestinó. A los que predestinó, a estos mismos, justificó. A los que justificó, a estos mismos, glorificó. ¿Quién se perdió? Ninguno. Dios garantiza a través del llamado que hace Cristo en el corazón, el llamado interno. Dios garantiza que todos ellos responderán al llamado del Evangelio y por tanto, mis hermanos, tendremos que llegar a la conclusión de este punto, que la salvación es obra de Dios de principio a fin. Él inicia la obra y Él la completa. El que comenzó la buena obra en nosotros, ¿recuerdas el pasaje? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, no hay duda. Por eso es un llamamiento eficaz. Es eficaz el llamado. No falla. El llamado interno del Evangelio no falla. Eso no lo hacemos nosotros. Eso solo lo hace el Espíritu de Dios. Hemos visto la condición del hombre, que está muerto espiritualmente. Hemos visto la proclamación, el llamado del Evangelio en general. La mayoría se resiste, pero ese llamado tanto es externo para todos, como es interno solo para las ovejas, que responden, siguen al pastor y Él les da vida eterna. Ahora pasemos a ver, en tercer lugar, la participación. Ok, ¿qué participación entonces tenemos nosotros? Bueno, mis hermanos, la única participación que tenemos es después de ser salvos, no antes.
Decíamos hace 8 días, como cuando nacemos físicamente, ¿participamos? ¿Participamos en nuestro nacimiento físico? No, mis hermanos, no escogimos ni el color, no escogimos ni el país. Si pudiéramos escoger, no sé qué hubiéramos escogido, pero no escogimos ni el color, ni el país, ni el día, ni la hora, ni la familia. No escogimos. Cuando acordamos, habíamos nacido. Habíamos nacido. El nacimiento espiritual es de la misma manera. No participamos en nada en nuestras salvaciones por pura gracia de Dios, por pura gracia de Dios. Por tanto, mis hermanos, aquí vienen algunas implicaciones prácticas de este llamado eficaz, que es la participación que tenemos nosotros. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Número 1, humildad. Humildad. Mi hermano, el cristianismo no va con el orgullo. No podemos decir ser cristianos y estar orgullosos de serlo. Yo soy cristiano, soy hijo de Dios, soy salvo, soy elegido. No como ese que está allá. Como la parábola del publicano y el fariseo, ¿la recuerdas? El fariseo que se creía justo delante de Dios y que estaba hasta enfrente del templo y decía, gracias te doy, oh Dios, porque no soy como ese que está allá atrás. Orgullo espiritual. No va el orgullo espiritual con quien ha sido escogido y rescatado y renovado, ya respondido al llamado del Evangelio. No puede haber orgullo porque decimos, pues Señor, todo fue obra tuya. Todo fue obra tuya. No fuiste tú, mi hermano, quien buscó a Dios. Fue Dios quien te buscó a ti. ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde la jactancia para creernos mejores que otros? ¿Dónde el orgullo para creerme mejor que el vecino, que el primo, que el familiar? ¿Dónde está el orgullo, mi hermano? No lo debe de haber. Porque, oye, pues yo hice algo solo por pura gracia. Solo por pura gracia. Cuando acordé, yo era un hijo de Dios. ¿Cómo puedo responder? Solo con humildad. Humildad. Número 2, con gratitud. Señor, no tengo más que agradecerte. La salvación no es producto de tu decisión, sino del amor irresistible de Dios, mi hermano. Si tú amas a Dios, ¿sabes por qué es? Es porque Él te amó primero. Así dice Juan, que si amamos a Dios, no es para que digas, yo sí amé a Dios, no como tú que no lo amas. No, si yo amo a Dios es porque Él me amó primero. Y ese amor de Dios especial despertó en mí ese amor por Él. La salvación no es producto de tu decisión, sino del amor irresistible de Dios y de su llamado eficaz. Una vez más, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la participación que tenemos en esta doctrina del llamamiento eficaz? Debemos responder con humildad, con gratitud, y también, mis hermanos, esta doctrina nos da seguridad de nuestra salvación, porque si la salvación no dependió, ¿qué hiciste tú para ser salvo, mi hermano? ¿Qué hiciste tú? Nada, todo lo hizo Cristo. Entonces, ¿qué tienes que hacer para perder la salvación? Tampoco nada, porque tú no hiciste nada, por tanto no debes hacer nada para perderla. Tu salvación está segura en las manos de Dios, porque es un llamado eficaz. Jamás serás desechado y rechazado. El que viene a mí, dice Cristo, yo nunca le echaré fuera. No le echaré fuera. Esto crea seguridad en el cristiano. Oye, saber que mi salvación no depende de lo que yo hice o haga, es solamente por lo que hizo Cristo. Eso crea seguridad en el cristiano. De hecho, el cristiano más inseguro es aquel que cree que su salvación pende de un hilo. Aguas con lo que hagas y cómo te portes, porque pierdes tu salvación. ¿Cómo se le llama la salvación? ¿Vida? ¿Vida qué? ¿Temporal? Y Dios nos dio vida temporal. No, es temporal, hijo, porque si pecas y si haces algo malo, la pierdes, ¿Nos dio qué? Vida eterna. ¿La vida eterna se puede acabar? No, porque por eso es eterna. Vida eterna. No depende de tus obras,
no depende de tu comportamiento. No, ¿recuerdas aquella ilustración que te contaba cuando vimos la introducción de estas doctrinas? De aquel hombre que Dios le dio su salvación como un diamante hermoso en sus manos, ¿recuerdas? Y que estaba en un barco y de repente vino el demonio y estaba la tormenta y de repente el demonio le dijo, ¿a poco que eres tú quien el salvo? No, hombre, ¿crees que esa cosa es tu salvación? No, si mira cómo eres tú, eres así, eres asado, no eres salvo. Avienta esa cosa al mar, hombre, ¿para qué pierdes tu tiempo? Y el hombre, abrumado por el demonio y dejándose llevar, aventó ese diamante hermoso llamado la salvación a lo profundo del mar. Cuando aquel diamante se hundía, entonces todo se volvió oscuro y dijo, ¿qué he hecho? He perdido lo que Dios me dio, la salvación. Cayó al suelo humillado, derrotado, clamando y diciendo, Señor, ¿qué he hecho? De repente un ángel del cielo vino, bajó hasta lo profundo del mar, sacó aquel diamante y le dijo, aquí está lo que has aventado al mar. Y dijo, oh Señor, te agradezco, dame mi salvación. Y le dijo, no, es tuya sin duda, pero no estará en tus manos. La pondré en las manos de Cristo. Allí estará segura. De lo contrario, si te la doy, volverás a arrojarla. Mi hermano, si la salvación estuviera en nuestras manos y dependiera de nosotros, a la vuelta de la esquina, la aventaríamos. Y diríamos, no la quiero. Pero nuestra salvación y esta doctrina nos da seguridad, porque este llamamiento es eficaz, depende de nuestro Dios. Y ni espada, ni cuchillo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni el futuro, ni nada podrá separarnos, ¿recuerdas Romanos? Del amor de Dios. Nada. Y eso te incluye a ti. Ni tú podrás separarte del amor de Dios. Has sido elegido y no podrás separarte del amor de Dios. Y también, mis hermanos, esta doctrina nos invita y nos motiva a evangelizar. Sí, mi hermano, evangelizar. ¿Cómo hermano evangelizar? Pues si al final al cabo, pues Dios va a salvar a los que Él va a salvar. Sí, pero Él ha escogido que sea la predicación ese medio a través del cual Él hace oír su voz a aquellos que han de ser salvos. Y los que no van a ser salvos endurecerán más su corazón y aquel día no tendrán de nada que reclamar. Es que yo no escuché el mensaje del evangelio. Lo escuchaste una y otra vez y tu corazón estaba duro, muerto. ¿Por qué el ser humano está muerto? Mis hermanos, esta doctrina no habla y no dice que Dios es injusto. Quiero hacer aquí esta aclaración. La muerte espiritual del hombre no tiene que ver con una incapacidad física. Pues entonces Dios va a ser injusto, porque si ellos no responden, es porque estaban muertos. ¿Por qué los va a condenar? Pues no podían responder. Es que su impotencia no tenía que ver con una respuesta, una impotencia física, tenía que ver con una impotencia moral. Esa es la muerte espiritual, la impotencia moral del ser humano. Y te voy a poner un ejemplo que pone Mitchell y me encanta. Dice Mitchell lo siguiente: imagina la siguiente escena. Llega aquí a nuestra colonia, vamos a actualizarlo, un gobernante. Ilustración número 1. Cuando llega el gobernante, alguien anuncia y dice: pongámonos todos de pie para recibir como lo presenten, ¿no? A la señoría o al señorío, que usan palabras muy rimbombantes, ¿no? Para recibirlos todos de pie. Pero entre ellos hay una persona que es inválida. ¿Se podrá levantar? ¿Se va a poder levantar? Está inválida. Es más, no tiene pies. Está bien sufrida. Pónganse de pie todos. Él no se va a poder poner de pie. Bueno, esa no es la condición del hombre espiritual, ¿eh? Esa no es su condición. Imagina la siguiente ilustración. El mismo llega este gobernador y alguien anuncia: pongámonos de pie para darle la bienvenida a su señoría fulano de tal. Pero tú odias a ese gobernador. Lo odias porque no ve por el pueblo, es un corrupto, lo que quieras. Y dice: pónganse de pie para recibir a su señoría y démosle un fuerte aplauso. ¿Lo podrás hacer? Dime, ¿lo podrás hacer? ¿Tienes pies? O sea, tú te puedes poner de pie. ¿Por qué no lo vas a hacer? Porque odias a ese personaje. Por lo injusto,
por lo egoísta, y dices, yo no me voy a poner de pie, o sea, no puedo ponerme de pie ante semejante anuncio, no, al contrario. Otro ejemplo, bueno, esta es la condición del ser humano espiritual muerto. Su impotencia no es física, es moral. ¿Por qué el ser humano no responde al llamado de Dios? Porque odia a Dios. Yo no quiero. Otro ejemplo, y esto es más cruel, pero discúlpenme, es para que podamos entender. Imagina que está aquí una madre con su bebé y llega alguien y le pone un cuchillo en la mano y le dice, entiérrale el cuchillo a tu bebé. Y la mamá dice, no puedo. ¿Cómo no? Tienes fuerza, tienes mano, tienes el cuchillo, entiérraselo. No puedo. ¿Por qué no puede? ¿Porque es impotente? ¿Porque no tiene fuerza en el brazo? ¿Por qué no puede, mis hermanos? Porque ama a su bebé. No puedo, no, mátame a mí si quieres, no puedo yo hacer eso a mi bebé. Su impotencia es moral. No, por el amor que le tiene a su bebé, dice, yo no puedo hacer eso. No, tiene la fuerza, tiene el brazo, pero no va a poder hacerlo. Es una impotencia moral. El ser humano muerto espiritualmente no es que, pues es que pobrecitos, no pueden, no, es que su impotencia es moral. No quieren porque no aman a Dios, pero ¿sabes qué sí aman? Su pecado. Y dicen, no, amo más mi pecado que a Dios. No quiero a Dios, quiero a mi pecado. Esa es la impotencia moral del ser humano, y eso es lo que los va a condenar. ¿Sabías que al final es el amor quien va a condenar a todos? O amabas a Dios o amabas tu pecado. La impotencia del hombre es moral. Otro ejemplo final. Es como aquella ocasión cuando un apologeta, ¿quién es un apologeta? Aquel que defiende el evangelio, fue invitado a una universidad a predicar el mensaje del evangelio o la existencia de Dios, y después de argumento tras argumento tras argumento, dice él, Dios existe y es más real que nosotros. Y dejó, pero todos los argumentos apuntaban a la existencia de Dios. Cuando acabó su conferencia, bajó y unas muchachas lo abordaron, y entre ellas una muy agresiva le dijo, después de todo lo que ha dicho, no creo nada de lo que usted dijo, no creo que exista Dios. Y el predicador le dijo, pero te acabo de argumentar, señorita, que Dios existe, que puso este argumento, ¿cuál de estos no entendiste o no fui claro? No creo en Dios. Una de sus amigas le dijo, Señor, yo sí sé por qué mi amiga no cree en Dios, porque ella tiene muchos novios, se acuesta con todos y cada uno de ellos, a todos se engaña por igual, y sabe que si ella reconoce que hay un Dios, pues debe dejar esa manera de vivir, y no le conviene. Y la muchachita, que ella solo se sonrojó porque habían descubierto su corazón. ¿Cuál era el problema de esta muchacha? ¿Intelectual? Era moral. El problema del ser humano no es intelectual. El ser humano sabe en lo profundo que existe un Dios, pero no le conviene. Dice, no quiero creer en Dios. Prefiero creer en lo que yo soy y amar lo que a mí me gusta, vivir a mi antojo, a mi manera, y que nadie me pida cuentas. El problema del ser humano es moral. Y por eso nosotros, decía en este último punto de nuestra respuesta, debemos evangelizar y predicar, porque esto va a descubrir el corazón de la gente. El evangelio, mis hermanos, al predicarlo va a descubrir que el problema del ser humano es un problema de hipocresía, y que al final no creen en Dios no porque no tengan argumentos, sino porque no les conviene creer en Él. No quiero creer en Él. Pero debemos predicar sabiendo que Dios tiene un pueblo y que cuando Él llama, su voz no puede ser ignorada. Como conclusión a estos 3 puntos, hemos visto la condición del hombre, hemos visto, ¿cuál fue el otro? La proclamación, y hemos visto
Tercero, ¿cuál fue? La participación. Ya también se me olvidaron. Ok, como conclusión. El llamamiento eficaz, mi hermano, esa doctrina no es una simple doctrina. Es tu historia. Es nuestra historia. Esta doctrina enseña, mi hermano, ese momento en el que tú vivías perdido en tus pecados, en tus delitos, amando tu pecado, y que nadie te moleste con referente a tu pecado. Pero un día escuchaste la voz del pastor a través de una predicación, a través de un mensaje, y dijiste: yo quiero a Cristo, Señor, te quiero a ti, aborrezco mi pecado, líbrame de este pecado. Esta doctrina, mis hermanos, nos habla de nuestra propia historia. Es nuestra historia y es la historia de la humanidad. Es el momento en el que el Dios del universo nos llamó por nuestro nombre. Es el día que Cristo rompió nuestra resistencia, abrió nuestro corazón, iluminó nuestros ojos y nos atrajo a Él con cuerdas de amor. Y si hoy estás en Cristo, mi hermano, es porque un día escuchaste una voz que fue más fuerte que tu rebeldía, y fue más poderosa que tu pecado, y más dulce que cualquier placer de este mundo. Era la voz del buen pastor, y dijiste: sí, Señor, te sigo a ti. Y ahora sí, aterrizo y termino con la siguiente ilustración. Un predicador, mis hermanos, un día visitó a un anciano en el hospital. Aquel hombre había pasado toda su vida lejos de Dios, en pecado, en inmoralidad, lo peor. Nunca buscó al Señor, nunca quiso saber nada de Cristo, odiaba a los cristianos y el evangelio. Pero un día, un pastor, un predicador fue y le compartió el evangelio. Y el anciano escuchó: ya, ancianito, sus últimos días. Pero no dijo nada, solo escuchó. Días después, este mismo predicador volvió al hospital donde se encontraba y encontró al anciano llorando. Y el anciano, con voz temblorosa, le dijo: oiga, pastor, ¿por qué Dios me llamó a mí? ¿Por qué a mí si yo fui de lo peor? Yo toda mi vida estuve en pecado, toda mi vida. ¿Y por qué aquí me está llamando Dios? ¿Por qué? Yo no lo estaba buscando, yo no lo quería, yo no pensé en Él ni un minuto en mi vida, no me importaba Dios, ni Cristo, ni el evangelio. ¿Por qué me llamó? ¿Por qué me llamó ahora al final? El pastor lo tomó de la mano y le respondió: porque si Dios no te hubiera llamado, tú jamás hubieras ido a Él. Tú jamás le hubieras llamado a Él, jamás. Porque tú amabas tu pecado. Pero Dios te llamó, y a través de ese llamado cambió tu corazón, cambió tus deseos, te abrió los oídos, te dio un nuevo corazón. Él te llamó porque te amó desde antes que nacieras. Él te amó demasiado como para dejarte morir en tu pecado. Y allí, en su lecho de muerte, aquel anciano fue salvado al final de sus días. No porque él buscara a Dios, de hecho nunca lo buscó, siempre fue en contra de él. Pero Dios fue a su encuentro al final de sus días, le hizo un llamado, le abrió los oídos, le dio un nuevo corazón, y él respondió y dijo: sí, Señor, te quiero a ti. Ese es el llamamiento eficaz, mi hermano. Así que no te canses, mi hermano, de llamar al pecador a Cristo. Puede ser que en el último momento, en su lecho de muerte, diga: Dios, es la hora en el que yo predestiné que este sería salvo. Y lo voy a salvar para demostrarle que fue solo por mi pura gracia, y que no tendrá de nada de qué jactarse aquel y dirá: Señor, ¿por qué a mí si yo fui lo peor? Porque quise, para que veas cuánto te amo. Inclina tu cabeza y vamos a Dios en oración. Oh Señor, qué maravillosa es tu palabra, Señor, tu evangelio, el llamamiento eficaz, Señor. Nadie puede resistirse ante el llamado